Ahora vamos a analizar la conexión paralelo-paralelo y la intención, bueno, es que ahora practiquemos otro tipo de convertidor o otro tipo de transformador, de transconductor, que en este caso vamos a ver la transresistencia o convertidor de corriente a voltaje. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos aquí comprender? Primero que necesitemos nuevamente nuestro bloque A y nuestro bloque beta, donde beta pues, es la relación que va a existir. En este caso del voltaje de salida tendré que ponerlo en proporción y la conversión al mismo tiempo a corriente para que yo pueda sumarla en paralelo a la entrada. Por eso es un nombre paralelo-paralelo. Voy a conectarme en paralelo con la resistencia de carga o el elemento de carga o a la salida en paralelo, como lo quieran ver, y ese voltaje lo va a tener que obtener en proporción y esa proporción convertirla a su vez en corriente. Bueno, entonces vamos a partir de lo siguiente. Ahora nuestra ganancia en retro no puede ser llamada ganancia en retro, tendremos que renombrarla con transresistencia. ¿Por qué? Porque es la relación de una variable de voltaje a la salida y con una variable de corriente a la entrada. Entonces no es adimensional y por lo tanto no le podemos llamar ganancia. Entonces de ahí viene el nombre de transresistencia. ¿Por qué? Porque si se damos cuenta es la relación que hay de la resistencia en proporción del voltaje y la corriente, como si fuera un elemento resistivo, ¿verdad? Pero no puede ser resistivo porque está hecho de componentes activos. Por eso el nombre de transresistencia. Bueno, partimos entonces del hecho de que entonces nuestra ecuación que vamos a trabajar para la retronegativa ya la sabemos y la proporción que tenemos de beta. ¿Vale? Entonces, bueno. Esto quiere decir entonces que mi bloque A, que es el amplificador operacional que ya practicamos en su momento para el convertidor en conexión serie-serie, ahora vamos a utilizar lo mismo, un amplificador de entrada diferencial, y ahora vamos a utilizar un factor de beta que nos convierta a voltaje corriente. Vamos a ver qué sucede aquí. Vamos a necesitar entonces nosotros, vamos a necesitar que el voltaje de salida, ¿sale? Que está representado en paralelo con la resistencia de carga, que está conectado a tierra y a la terminal positiva, yo necesito colocar un elemento que ese voltaje de salida me dé una proporción de corriente. Entonces ya sabemos que eso lo puedo lograr con una resistencia. Entonces imagínense que la resistencia RF en realidad tendrá que estar conectado en paralelo con RL. Pero esto físicamente no lo voy a poder lograr. Voy a hacerlo a través de la entrada diferencial de la operacional, que si recordarán, entre la entrada inversora y la no inversora existe una conexión virtual que se llama tierra virtual. Eso gracias a que entre las terminales del voltaje diferencial existe un voltaje llamado voltaje de error o voltaje diferencial, y ese voltaje es de 0 volts. Y además recordar que la corriente no hay circulación o hay una impedancia muy alta en el operacional y provoca que exista cero corriente. Por lo tanto, cero corriente y cero voltaje es como si yo estuviera hablando del nodo que se conoce como nodo datum o nodo de tierra o de referencia. Por lo tanto, a través de esa tierra virtual, yo puedo decir que esta resistencia RF en realidad está en tierra, perdón, disculpen, en paralelo con RL, ¿sale? Entonces, esto se le llama el reflejo de impedancias. Voy a reflejar una resistencia a la salida en impedancia a la entrada, a través de tierra virtual. Eso ya lo vieron también en teoría de circuitos o amplificadores con operacionales. Bueno, vamos a entrar a detalle. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar una corriente de retro, porque es lo que queremos. Vamos a regresarnos un poquito. Quiero que este voltaje, que va a estar entre las terminales de RF, generen una circulación de corriente.
y esa corriente es la que se va a sumar en paralelo con IS. Entonces, mi corriente de retro es beta por VO, donde VO es el voltaje de salida o el voltaje de RL y beta es la proporción que voy a transformar. Por lo tanto, yo puedo reescribirla, que IF es igual a VO entre RF. Entonces aquí puedo observar algo, ¿verdad? VO, IF, entonces yo puedo asumir que beta prácticamente es el inverso de RF, ¿vale? Entonces ya tengo mi función de transferencia. Si yo quiero convertir de corriente a voltaje, necesito un valor resistivo y el inverso de ese valor resistivo me va a provocar el factor de beta. Y aquí está lo que les decía, ¿verdad? Aquí hay que considerar algo. Si yo coloco una resistencia RF paralelo con RL, voy a provocar que el valor original de RL, al ser paralelo, disminuya. Entonces va a existir una R equivalente que va a disminuir el valor de salida, ¿sale? Pero hay que recordar que esa conexión es virtual a través de la entrada diferencial. Por lo tanto, yo puedo asumir lo siguiente. Voy a tener una Rm' que va a ser cuando yo conecte en físico RF, ¿sale? Entonces va a suceder esto. Voy a tener prácticamente un VO en relación a el paralelo, considerando la impedancia de entrada. ¿Sale, vale? Entonces la impedancia de entrada que tiene, perdón, disculpe, la impedancia de salida que tiene el operacional, ¿sale? Al conectar esta resistencia equivalente por RF, me va a generar un divisor de tensión y entonces voy a encontrar VO. Y lo encuentro a través de esta ecuación, ¿verdad? Donde veo a través del divisor de corriente o divisor de tensión, como lo quieran ver. En este caso, es un divisor de tensión, perdón, en relación con ZO, yo voy a encontrar Rm'. Lo primero que debo de observar de Rm' es que va a provocar que la transresistencia original va a disminuir, esperemos que no tanto, eso es lo que esperamos. Bueno, luego tenemos la relación de las impedancias, recuerden que esto le conocíamos como factor de sensibilidad. Aquí es donde vamos a incluir qué sucede con las impedancias. Recuerden que les había dicho que se autoajustaban. Y bueno, vamos a analizar rápidamente este circuito, cómo se comporta. Tengo una corriente de entrada, tengo una impedancia característica de mi factor A, de bloque A, tengo una RM propuesta de 8 kilo ohms y tengo una impedancia de salida de 1K, tengo una RL de 15 y voy a colocar una RF de 22K. Aquí lo que me preguntan es cómo se comportan las impedancias y la RMF. Lo primero que vamos a observar es prácticamente yo ya tengo el valor de RF, por lo tanto puedo encontrar el valor de beta. Y beta ya asumimos que es el inverso de RF. Por lo tanto, beta tiene un factor de conversión de 45.45 aproximado microohms. Hay que recordar que esto es prácticamente lo que tenemos como relación de transferencia en Siemens. Bueno, ¿qué es lo que queremos? Encontrar la R equivalente. ¿Qué va a suceder en realidad a la salida cuando yo coloque RF? Lo que va a suceder es que mi RL equivalente va a ser ahora 8.91. Originalmente era de 15 kilo ohms. Va a bajar. ¿Sale, vale? Entonces hay que considerarlo, sobre todo para el diseño de la práctica. En el siguiente video de la práctica lo vamos a analizar. ¿Qué va a suceder con la Rm'? Bueno, la Rm' vamos a encontrar a través de la ecuación que habíamos dicho anteriormente, cómo se comporta en relación al divisor de tensión, y vamos a encontrar lo siguiente. También la Rm original, que era de 8 kilo ohms, va a bajar a 7.9 kilo ohms. Eso quiere decir que pues sí bajó, pero no es tan brusco el cambio, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Esto va a generarse una vez que haga la retroalimentación en real. Bueno, aquí podemos observar lo siguiente. Si yo encuentro Rm', yo puedo encontrar entonces la RMF que va a provocar el cambio, ¿sale? O la transformación de corriente a voltaje. Si sustituyo la Rm' que acabo de encontrar anteriormente, pues yo voy a observar que ahora sí, esta RMF es la relación que va a haber una vez que yo conecte
RF y polarice mi operacional. ¿Sale, vale? Entonces ahora sí, de 8 bajó a 5.4K. Lo que hemos dicho, características, tiene que bajar la ganancia, se va a ampliar el ancho de banda, pero bueno, en práctica esperamos comprobarlo. ¿Y qué va a suceder con las impedancias? Pues aquí podemos observar qué es lo que va a suceder. Originalmente tenemos 600 ohms y se va a autoajustar a 452 ohms. Tenemos una impedancia de salida, perdón, de entrada. Bueno, es que están al revés, disculpen. Tengo una impedancia de salida de 1 kilo ohm y vean qué sucedió. Se ajustó a ser 753 ohms. Quiere decir que ambos disminuyeron, ¿verdad? Y queda obvio porque esto queda en paralelo y técnicamente RF se va a relacionar con la impedancia de entrada también en paralelo, ¿verdad? Bueno, esto comprueba el autobalance. En práctica no vamos a comprobarlo para adelantarle el tiempo a otro tema, pero bueno, en otra práctica procuraremos comprobar las impedancias. Y bueno, esto en relación a cómo relacionarlo con un operacional, pues es esto, ¿verdad? Vamos a partir de que tengo mi resistencia de salida, tengo mi resistencia de retro. Ojo, aquí tengo una fuente de corriente, aquí va a entrar corriente. Aquí nos vamos a acordar del teorema de Thevenin. ¿Sale, vale? Vamos a poner un voltaje de Thevenin para que nos genere una corriente de Norton. Pero bueno, eso en su momento lo vamos a ver en la práctica. Y si se dan cuenta, la terminal no inversora va a estar a tierra. Eso quiere decir que le voy a sumar un voltaje positivo, ¿verdad? 0 volts. Pero ojo, la terminal inversora sí está conectada. Quiere decir que por naturaleza voy a invertir la señal de entrada. Al invertirla y retroalimentarla, entonces voy a hacer una resta algebraica. Bueno, por lo tanto, vamos a partir de lo siguiente, ¿verdad? Vamos a partir que entonces la corriente de entrada más la corriente de IF, de acuerdo al voltaje de error o voltaje diferencial, tiene que ser 0. A partir de ahí, entonces vamos a decir que la corriente IF es igual a la corriente de entrada. En ese momento se van a igualar las corrientes y va a existir el efecto de transformación a voltaje. ¿Vale? Entonces, bueno. Esto ya lo habíamos visto. RMF es el inverso de beta. ¿Por qué el signo negativo? Porque es un inversor. Entonces, ojo, no se vayan aquí con la finta. No es un valor resistivo negativo, es un valor resistivo, pero el negativo me indica que lo voy a invertir. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo 2 muy sencillo, algo muy relacionado con la práctica, y vamos a diseñar un convertidor de corriente a voltaje que se lee así, que nos entregue 2 volts por cada microampere a la entrada. ¿Sale? Entonces yo hago la operación, 2 volts entre 1 microampere, ¿sale? Y entonces, creo que, bueno, ahorita lo comprobamos con la calculadora, no va a ser más largo el video, pero esta relación de voltaje entre el corriente me va a dar el valor de necesario de RF que va a estar interconectado entre el punto de salida, que es voltaje, lo voy a convertir a corriente y se va a sumar en este punto diferencial. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, esto es algo muy corto para que lo vayan observando, una explicación muy sencilla. En la próxima conexión virtual por Classroom vamos a aclarar algunos puntos y vamos a hacer un video para que vean también la animación. ¿Sale, vale? Gracias.